están mis valientes y excelentes niños? Una vez más nos reunimos para ver un tema muy importante que es la descomposición en factores primos. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Vamos a recordar en este momento qué son los factores primos, o también se les llama números primos. Los números primos, recordemos que son los números que se dividen entre la unidad y el mismo número. A ver, recordemos qué números teníamos como números primos, qué números solamente se dividen por la unidad y el mismo número. Por ejemplo, teníamos el 2, ¿se acuerdan? El 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente, varios números que solamente se dividen por la unidad y el mismo número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es la descomposición en factores primos? Es encontrar que dos o más factores primos dividan exactamente a un entero. Es encontrar que dos o más factores primos dividan a un número entero. Eso es la descomposición. Y para eso vamos a descomponer en factores primos. Una vez más repito, ¿qué es la descomposición? Es encontrar dos o más números que puedan dividir exactamente un número entero como este o como este o como este. Empezamos por aquí. Vamos a dividir, o sea, es una división exactamente, propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por favor, les ruego su atención. Para eso tenemos que poner el número entero de esta manera y hacemos una línea al lado derecho y empezamos a descomponer en estos factores primos. Por ejemplo, tenemos el número 84 y vamos a descomponer en estos factores que son los primos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que saber primero? Tenemos que saber si es divisible entre 2. Siempre vamos a empezar la descomposición, escúchenme bien esto, por los menores números. Aunque este número pueda dividirse entre digamos, no vamos a saltar de aquí a aquí, sino siempre vamos a buscar los menores. En último caso, si estos menores no dividieran a esto, recién pasamos a los demás. Entonces, vamos a ver si este número primo puede dividir a este. Y para eso tenemos que recordar el criterio de divisibilidad entre 2. Un número es divisible entre 2 cuando termina en número par o 0. Ahora yo les pregunto, ¿este número termina en par? Claro que sí, termina en par. No termina en 0, pero sí termina en par. Entonces podemos descomponerlo entre 2. ¿De acuerdo? Y podemos también hacerlo de esta manera para que no nos equivoquemos. 84 dividido entre 2. Entonces empezamos a dividir. 8 entre 2 es a 4. 2 por 4 es 8, al 8 0. Bajamos el 4. 4 entre 2 es a 2, 2 por 2, 4, al 4, 0. Entonces, ¿en cuánto lo hemos dividido? En la mitad, y la mitad es 42, o tranquilamente podemos hacer la mitad de 8 es 4, vamos a hacerlo con este color. Mitad de 8 es 4 y mitad de 4 es 2, ¿de acuerdo? Entonces, es lo mismo, 42. Ya hemos descompuesto en un número menor de los factores primos, que es el 2, y tenemos este resultado. Entonces, seguimos descomponiendo. Ahora tenemos que descomponer este número que tenemos aquí. Nuevamente vamos a ver si podemos descomponer entre este. Y revisamos en nuestra memoria nuestros criterios de divisibilidad. Un número es divisible entre 2 cuando termina la cifra en par o 0. Yo les pregunto, ¿termina en cifra par? Sí, termina en cifra par, entonces sigue siendo divisible entre 2, entonces ponemos nuevamente el 2. Ahora, si quieren hacerlo con más seguridad, podemos seguir haciendo las divisiones. 42 entre
2. Y dividimos 4 entre 2 es a 2. 2 por 2 es 4, el 4, 0. Bajo el 2. 2 entre 2 es a 1. 1 por 2, 2 al 2, 0. Entonces, la mitad de 42 había sido ¿cuánto? Mitad podemos sacar directamente aquí. Y la mitad es 2. Y la mitad es 1. Lo mismo. ¿No? En esta parte estamos hablando. Y seguimos descomponiendo. Ahora, seguirá descomponiéndose en este factor primo que es el 2. Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué dicen? Observen, por favor. No podemos descomponer en 2 o por el 2. ¿Por qué? Porque no termina en par ni termina en 0 esta cifra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la siguiente cifra. A ver, veamos si es divisible entre 3. Y recordamos que un número es divisible entre 3 cuando termina, o diré, cuando la suma de sus valores, la suma de este número y este número es múltiplo de 3. Entonces veamos, 2 más 1 es múltiplo de 3, claro que sí. Entonces es divisible entre 3. Y tú puedes seguir dividiendo de esta manera. 21 entre 3. ¿Cuánto es? 7 por 3 es 21, por 21, 0. Entonces, la tercera de 21 es 7. ¿De acuerdo? Ahora seguimos descomponiendo este número que nos queda. Ya hemos descompuesto entre 2, entre 3. ¿Se podrá seguir descomponiendo entre 3? Porque no podemos saltar nuevamente al 2 o no. Es en orden y por el menor número tenemos que empezar. 7 no se puede dividir entre 2 ni entre 3. Entonces es un número primo que solamente peor entre 5, ¿no? Tendría que terminar en 0 o en 5. Tienen que dividirse en su mismo número que es el 7. No hay otra forma de dividir. Y 7 entre 7, ¿cuánto es? 7. Fácil, ¿no? 7 entre 7 es a 1. 7 por 1 es 7, 7 es 0. Entonces 7 entre 7 es a 1. Como vemos aquí, 7 entre 7 es a 1. Ahí se queda. Ahora veamos en qué factores hemos descompuesto este número. Por ejemplo, ponemos de esta manera. 84 es igual a, ponemos así, atienda. Para no repetir 2 por 2, entonces solamente ponemos 2 al cuadrado. ¿Por qué? Eso significa 2 al cuadrado, porque son 2 por 3, que estamos aquí, y por 7, que estamos aquí. Entonces se descompone en estos números este número entero. Ahora, para confirmar, atiendan por favor, para confirmar que estos números son los que descomponen a este, para confirmar si hemos descompuesto bien, vamos a multiplicar estos números. Pueden hacerlo con lápiz si quieren, solo es para confirmar, para verificar si está bien hecho. Entonces empezamos a multiplicar. 2 por 2 es 4. Y tenemos la multiplicación, bajamos 3, bajamos por 7. Y empezamos a multiplicar. 4 por 3, 12 por 7. 12 por 7. ¿Cuánto es 12 por 7? Es 84, ¿no? Podemos multiplicar si quieren aquí. 12 por 7. Vamos a confirmar. 7 por 2, 14. 7 por 1 es 7, más 1 es 8. Es 84. Entonces, cuando vemos que el resultado final de esta descomposición es el mismo número que este, sabremos que hemos hecho bien la descomposición. Y este es
esa es la descomposición en los factores primos. Ahora veamos otro número. Veamos el 68. Ponemos la rayita. Esto vamos a separar, por favor, para que no nos confundamos. Y empezamos. 68. Ya les he dicho, vamos a descomponer en los factores primos. Tenemos que usar estos números. Por ejemplo, 68 termina en 2. ¿Será divisible entre 2? Sí, es divisible porque termina en 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el número primo 2 porque lo puede descomponer. Y sencillamente podemos hacer lo mismo que en el otro. 68 dividido entre 2. 6 dividido entre 2 a 3. 3 por 2 es 6 al 6, 0 bajo el 8. 8 dividido entre 2 a 4 por 2, 8 al 8, 0. Entonces, la mitad de 68 es claramente, aquí podemos ver, la mitad es de 6 es 3, la mitad de 8 es 4, entonces es 30, está confirmado con nuestra división más ahí. Seguimos observando. Miren, termina en par y seguimos recordando nuestros criterios de divisibilidad y siempre vamos a empezar por los menores, no por los mayores, por los menores. Este número será divisible entre 2. Sí es divisible entre 2 porque termina en cifra par. Eso dice el criterio de divisibilidad. Un número es divisible entre 2 cuando termina en cifra par. Entonces, o 0, pero no termina en 0, pero sí termina en cifra par. Entonces seguimos poniendo 2. Y podemos seguir dividiendo. 34 dividido entre 2. 3 entre 2 es a 1. 1 por 2, 2 al 3, 1 bajo el 4. 7, ¿no? 7 por 2, 14, 14. Entonces sí es divisible entre 2. Entonces hemos sacado 17. Hemos dividido y su resultado es 17. Y nuevamente tenemos que ver. Este número tenemos que ya descomponer y vemos si se puede seguir dividiendo entre 2. No se puede. Ahora entre 3 veamos si se puede. ¿Qué dice el criterio de divisibilidad? Un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus valores es múltiplo de 3. Sumemos los valores. 1 más 7 no es múltiplo de 3, es 8, no es múltiplo de 3. Entonces, vemos que este número solo se puede dividir entre su mismo número, que es el número primo 17. Y 17 entre 17, ¿cuánto será? Es A. 17 entre 17 es A 1. Entonces ponemos 1. Y lo mismo. 68 es igual a esta descomposición. Se descompone 68 entre 2 al cuadrado. Ya les he dicho, para no repetir, lo abreviamos en una potencia. 2 al cuadrado por 17. En estos dos factores se descompone el número entero 68. Ahora, una vez más, vamos a practicar si nuestra descomposición está correcta. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a multiplicar. 2 por 2, aquí dice 2 por 2, es 4, por 17. ¿Cuánto será 4 por 17? Es 68. ¿De acuerdo? Si ustedes multiplican, va a darles esa cifra, 68. Y si sale 68 como el número entero está, entonces podemos decir que nuestra descomposición, que es esta, está correcta.
¿Ok? Ahora descompongamos el número 24. Atiendan, es la última explicación de la descomposición. Escuchen. Vamos a descomponer en los factores primos. Ya les he dicho cuáles son los factores primos. Puede ser el 2, el 3, el 5, el 7, según dependa el número. Pero siempre vamos a empezar por el menor. Entonces verifiquemos si este número puede dividirse entre 2. ¿De acuerdo? Aquí nuestro criterio de divisibilidad por 2 es un número es divisible entre 2 cuando termina en cifra, par o cero. Aquí vemos que termina en cifra par. Entonces, es divisible entre 2. Tomamos el 2 y lo ponemos aquí. Y podemos hacer como hemos hecho hace un momento. 24 dividido entre 2. ¿Cuánto es 24 entre 2? 2 dividido entre 2 a 1. 2 al 2, 0, bajo el 4. 4 dividido entre 2 es a 2. 2 por 2, 4. 4 es 0. Entonces lo divide exactamente. Se puede dividir. Y es mitad de 2. Podemos hacerlo de esta manera o copiamos de aquí directamente. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, que es lo mismo. Y ahora nos toca descomponer este número. Y nuevamente revisamos los criterios de divisibilidad. ¿Será que pueda descomponerse nuevamente en este mismo número? Sí, ustedes saben que sí. ¿Por qué? Porque termina en par. Entonces, ¿qué dice el criterio de divisibilidad entre 2? Dice que un número es divisible entre 2 cuando termina en par o 0. Este termina en par y seguimos dividiéndolo entre 2. Entonces, para que ustedes se aseguren, pueden hacerlo de esta manera y dividirlo entre 2. 2 entre 2 es a 6. 6 por 2 es 12. El 12 es 0. Entonces, mitad de 12, mitad de 1 no hay. Mitad de 12 es 6. ¿Ok? Bueno, tenemos otro número que descomponer. 6. Entonces yo les pregunto, ¿podremos seguir descomponiendo en el mismo número par o número 2? ¿Será divisible entre 2 el 6? Entonces, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el criterio de divisibilidad, por eso les he dicho que aprendan de memoria los criterios de divisibilidad. Ahora ven cuán importante es. Luego vamos a seguir viendo. Los que no han aprendido tienen tiempo. Entonces, el criterio de divisibilidad entre 2 nos dice que un número es divisible entre 2 cuando termina en par o 0. ¿Este número termina en par? Sí. Entonces, podemos seguir dividiendo entre 2. Entonces, dividimos aquí. 6 entre 2 es a 3. 3 por 2 es 6 a 6. Puede dividirlo exactamente sin dudar. Verificando de esa manera podemos saber. Entonces 6 dividido entre 2 es a... Nos da la media de 2 o la mitad de 6, perdón, es 3. Aquí tenemos un número que no es divisible entre 2, ¿no? Observemos muy bien, por favor, el criterio de divisibilidad dice que un número es divisible entre 2 cuando termina en par o 0. Entonces, como no es divisible entre 2, ¿entre cuál será? Entonces, es entre el mismo número, ¿de acuerdo? Porque entre 5 no se puede tampoco. Y 3 entre 3 es a 1. 3 dividido entre 3 es a 1. 1 por 3, 3 al 3, 0. ¿Se dan cuenta qué fácil? Ahora, sacamos en resumen cuáles son los números primos en los que se ha descompuesto. Y empezamos a copiar. Para no estar repitiendo 2 por 2 por 2, entonces son 3, 2, 1, 2, 3. Entonces 2 al cubo. Por 3. Entonces 2 al cubo por 3. 2 por 2. Ahora, en estos dos números exactamente se ha descompuesto este número entero. Ahí está bien. Ahora, ustedes tienen que comprobar si este número está bien descompuesto. ¿Qué hacemos para comprobar eso? Una vez más les voy a indicar qué tienen que hacer.
tienen que multiplicar esos números primos en los cuales se ha descompuesto este número entero. Con lapicito pueden hacerlo si quieren, porque aquí es donde tenemos que llegar a la descomposición en factores primos. Lo demás es solo la verificación si está bien realizado. Entonces 2 al cubo es 2 por 2, 4, 4 por 2 es 8. Y por 3. Entonces tenemos 8 por 3 es 24. Como ven, ha salido el mismo número que el número entero que teníamos que descomponer. Entonces, por lo tanto, podemos decir que estos números primos en los cuales hemos descompuesto están bien. Estos números primos en los cuales hemos descompuesto están muy bien, y estos también, porque tienen el mismo resultado que el número entero. ¿Han visto qué fácil es cuando nosotros sabemos los criterios de divisibilidad? La descomposición de factores primos es muy sencilla de hacer si nosotros sabemos los criterios de divisibilidad. Repasen por favor esa parte. Y bueno, aquí concluimos, niños. Voy a darles ejercicios, por favor háganlo con su mejor esfuerzo, con su mejor atención, y yo sé que ustedes pueden. Estoy muy orgullosa de ustedes. Vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Bueno, adiós, que les vaya muy bien.